Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la palabra que nos coloca en los labios de Jesús, el evangelista Mateo, en el capítulo 27, versículo 47. Y esta palabra, hermanos, es muy importante porque refleja con mucha fuerza la condición humana de Jesús. ¿No les parece extraño, de pronto paradójico, que Jesús, quien se reconocía Hijo de Dios desde el bautismo, ahora sienta aparentemente el abandono de su Padre? Y lo siente de verdad, por eso lo expresa. Sabemos que estaría siendo suya la oración de un salmo, pero al mismo tiempo lo está experimentando con toda la fuerza de su corazón. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿por qué Jesús experimenta ese abandono y qué ocurre dentro de esa situación? Recordemos que Jesús siente el abandono de su Padre como una continuación de haber experimentado el abandono de todos los suyos, sus discípulos, sus amigos, las personas a las que él le había hecho tanto bien, las personas con las que había compartido la existencia, ahora se alejan y se alejan por miedo. Y es importante que recordemos acá uno de los pilares fundamentales de la teología. Dios acontece en lo humano por medio de lo humano. ¿Qué quiere decir, hermanos? Mañana celebraremos la Cena del Señor y mañana entonces estaremos celebrando el misterio del cuerpo de Cristo. A nosotros se nos ha dicho en muchas ocasiones, y no está mal, que lo importante de la Eucaristía es la transustanciación, es decir, cómo en la epíclesis por el poder del Espíritu Santo ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo y ese vino se transforma en la sangre de Cristo. Y eso ocurre y eso está bien y eso yo lo creo, además porque la parte científica también nos lo señala y lo respalda en los milagros eucarísticos. Pero quiero señalar, hermanos, que eso no es lo importante o lo más importante de la Eucaristía. Ese es tan solo el milagro. Pero el milagro tiene que estar acompañando a algo más hermoso y algo más profundo, que es el misterio eucarístico. ¿Y en qué consiste ese misterio? Es el misterio del cuerpo de Cristo. Y no se nos puede olvidar, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Quiere decir, como señalaba San Agustín en el Sermón 272, que en la mesa estamos simbolizados nosotros. ¿Y qué significa ser cuerpo de Cristo? Ser cuerpo de Cristo, hermanos, no es otra cosa que ser aquellos por medio de los cuales Jesús sigue aconteciendo y sigue haciéndose presente en el mundo. Nosotros somos la manera como Él sigue abrazando, como Él sigue perdonando, como Él sigue amando, como Él sigue acogiendo, como Él sigue sirviendo. Nosotros somos la manera como el amor de Dios se hace presente en el mundo. Pero cuando nosotros no permitimos que ese Dios que nos habita acontezca en nuestra existencia, cuando no permitimos que ese amor realmente trascienda nuestra vida y rompa nuestra estructura para ser un don para los demás, cuando esas acciones de amor, de servicio, de perdón, de fidelidad en las relaciones fundamentales, también en la de amistad, terminan rompiéndose por el egoísmo, por el deseo de autosuficiencia o por el temor, resulta que en ese ocultar esas acciones de Dios, terminamos dejando al mundo sin Dios. Y eso fue lo que ocurrió también allí en la cruz. Muchos de los que eran fundamentales para Jesús, sus discípulos, sus amigos, le abandonaron. Y cuando le abandonan, Jesús no solo siente y experimenta el abandono de ellos, sino que al mismo tiempo experimenta el abandono de Dios, porque, repito, Dios acontece en lo humano por medio de lo humano.
¿Cuántas personas no han sentido el abandono de Dios porque lo que ha ocurrido es el abandono de sus familias, el abandono de sus amigos, el abandono de sus personas cercanas? Y cuando ese abandono se presenta, la presencia de Dios se desvirtúa. Dejamos realmente al mundo sin Dios. En segundo lugar, para poder comprender esta palabra, tenemos que mirar que Jesús se encuentra en un momento crítico de su vida. Y cuando hablo de crisis, la crisis tiene algo interesante. La crisis no es mala, la crisis es buena, porque en la crisis todo lo que nos parece seguro, todos nuestros paradigmas, todas nuestras convicciones, todo lo esencial de nuestra existencia se ve confrontado y parece quebrarse, y eso es importante porque es a partir de allí en donde nos podemos fortalecer y en donde podemos creer, como lo decía Estanislao Zuleta en Elogio de la Dificultad. Pero entonces tenemos que mirar, hermanos, que Jesús está afrontando una crisis profunda. Todo aquello por lo cual él había vivido, todo aquello que él había enseñado, todo el bien que había hecho, ahora se le voltea en su contra. Y ante tanto bien, lo único que encuentra es el rechazo y la condenación. Su vida se encuentra en crisis, y esto está sumado a que los más cercanos le han abandonado. Los únicos que permanecen fieles son las mujeres, y si queremos Juan, aunque eso también exegéticamente está muy cuestionadito. Pero entonces sus amigos le abandonan. Y entonces esa situación, la crisis, junto con el abandono de las personas que ama, es lo que hace que Jesús se plantee el abandono de Dios. Pero frente a eso, hermanos, quiero señalar también algunos puntos que me parecen importantes. El primero, Dios no nos abandona, Él nunca nos abandona. Y no nos abandona por dos motivos principales. Primero, porque nos ama. Segundo, porque habita dentro de nosotros, porque como lo señala la teología mística, los grandes doctores de la teología espiritual, Santa Teresa y todos los carmelitanos, y también San Agustín, Él se ha hecho prisionero de amor en nuestros corazones. Como diría Agustín, Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Entonces, mientras existamos y sabemos que estamos amenazados de resurrección y no de muerte, tenemos que saber que Dios habita en nosotros y que desde ese punto de vista nunca nos va a abandonar, jamás, por más que enfrentemos situaciones difíciles, incluso por más grande que sea nuestro pecado, Él nunca nos abandona, porque siempre está en nosotros y porque es infinitamente misericordioso. Segundo, muchas veces podríamos pensar en que Él nos ha abandonado, porque lo colocamos como causa de lo que nos ocurre. Incluso teológicamente muchas veces se enseña que Jesús llegó a la cruz porque esa era la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre era hacerle daño a su Hijo, matar a su Hijo y por medio de eso obtenernos el perdón. Si nosotros pensamos de esa manera, si nosotros seguimos creyendo, hermanos, que la voluntad de Dios tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la pandemia que estamos enfrentando, la pregunta que tendríamos que hacernos realmente es en qué tipo de Dios estamos creyendo y en qué tipo de Dios hemos convertido al Dios verdadero, que es el Dios de Jesucristo. El Padre no es el responsable de nada de lo malo que nos ocurre. El Padre no es el responsable ni de la enfermedad, ni de la pandemia, ni de la muerte. El Padre no quiso la muerte de su Hijo. La muerte de su Hijo es la voluntad de los hombres, no su voluntad. Pero Él asume esa historia y en ella ejerce su voluntad, que es transformar la historia en algo salvífico. Hermanos, entonces Dios no es el causante de lo que está ocurriendo. Dios no es el causante de la muerte de su Hijo, como tampoco es el causante de la pandemia que estamos viviendo. Y hay algo que también ocurre.
Podríamos pensar que Dios ha abandonado a Jesús, y Jesús de pronto pudo pensarlo también, porque no encuentra una solución para su situación, porque no encuentra una solución mágica. E incluso Jesús en algún momento puede estar haciéndole ese reclamo en donde dice, pero ¿por qué no me ayuda? ¿Pero por qué no me lo soluciona? Y tenemos que empezar a comprender, hermanos, que Dios no es aquel que nos soluciona de una manera mágica y milagrosa la existencia, que la tarea de Dios no es evitarnos las cosas que nos ocurren, ni es su voluntad en lo que nos ocurre, ni es su tarea evitar que nos ocurra. Y eso tiene que ver además por algo maravilloso que yo a veces les he comentado en las clases, y es que desde el mismo momento en que Dios nos crea, y nos crea por amor, y nos crea libres, y nos crea como seres distintos de Él, en donde Él habita y en donde Él se coloca, y en donde Él genera también su proyecto para que lleguemos a participar de su vida divina, aún así Dios respeta profundamente la atrocidad, y por eso desde el mismo momento en que nos crea libres, renuncia a su omnipotencia. Dios no puede pasar por sobre nuestra libertad. Dios no puede evitar que te hagas daño. Dios no puede evitar que le hagas daño a otro. Dios no puede evitar que te hagan daño. Dios no nos puede evitar esas cosas porque no somos sus títeres, ni está para generar cuestiones mágicas. Pero eso no quiere decir que Dios no esté allí presente, porque Dios asume lo que está ocurriendo y lo va transformando en una historia de salvación. Dios nos da la fuerza, la sabiduría y el discernimiento para asumir lo que estemos viviendo y transformarlo en una posibilidad de salvación, de presencia de su amor, de cumplimiento de su voluntad. Y por otro lado, hermanos, Jesús quisiera experimentar el consuelo del Padre en ese momento, pero no lo experimenta. Y aún así, Jesús tiene la certeza de cuál es la voluntad de su Padre y de cómo debe asumir ese momento, por más, repito, que no lo esté sintiendo. Tenemos que superar poco a poco esas espiritualidades del sentimiento, esas espiritualidades de la emoción, esas espiritualidades de las pulsiones, para descubrir que Dios nos habita, que ya nos ha dado todo lo que necesitamos y que lo único que nos comunica es la fuerza para poder vivir su amor y para que de todo lo que nos ocurra podamos con Él y por su gracia transformar todo ello en una historia de salvación. Y es allí en donde podremos comprender cómo ese abandonado de los hombres y cómo ese aparentemente abandonado de Dios termina siendo la presencia más grande, la presencia más majestuosa, la presencia más increíble e impresionante del amor del Padre y de Dios mismo. ¿Cómo podemos ver en ese abandonado al Dios que nos ama, al Dios que nos acoge, al Dios que nos perdona, al Dios que nos reconcilia, al Dios que nos abraza, al Dios que nos levanta? Hermanos, que ese sea entonces nuestro compromiso de hoy. Primero, ser cuerpo de Cristo, es decir, hacer presente a Dios por medio de nuestras acciones, para que nadie más de los que se encuentren a nuestro lado experimenten el abandono de Dios. Y en segundo lugar, que cuando en nuestra vida las cosas se pongan difíciles, y aunque no experimentemos una sensación de lo divino, tengamos la certeza de que Él habita en nosotros, que es nuestro prisionero de amor, que está allí para hacer de nuestra vida algo salvífico, y que permitamos que nos mueva de tal manera que realmente podamos hacer de la historia propia y de los que nos rodean una historia de salvación. Así sea.